Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de buenas energías. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares, en las redes sociales, en todas partes, una noticia que ha dejado a muchos boquiabiertos, con la mandíbula caída y preguntándose qué es lo que realmente ocurrió. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su imponente presencia y su indiscutible talento. Y es que, como bien indica el título de este vídeo, Can Yaman ha roto el silencio. Ha hecho una declaración impactante, una confesión sincera y, sobre todo, esclarecedora sobre un incidente que tuvo lugar recientemente en un aeropuerto y que ha generado muchísima, pero muchísima especulación. Así que si quieren saber todos los detalles, entender qué pasó realmente, escuchar directamente de él lo que tiene que decir y obtener una perspectiva más profunda de lo que implica ser una figura pública, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les invito encarecidamente, con el corazón en la mano, a que si todavía no lo han hecho, pulsen ese botón de suscripción que ven por aquí abajo. Es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Y por supuesto activen esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos, porque aquí, en este vuestro rincón, siempre tenemos lo último, lo más interesante y lo que de verdad importa. Ahora sí, con esa pequeña introducción lista, vamos a desgranar esta noticia que tiene a todos expectantes, analizando cada palabra, cada matiz. Como muchos de ustedes sabrán, las apariciones públicas de Can Yaman, especialmente en aeropuertos, estaciones de tren, o cualquier lugar de tránsito, suelen ser eventos que atraen a multitudes de fans y, por supuesto, a la incansable prensa. Su fama es innegable, su atractivo magnético, y su presencia siempre genera un revuelo mediático y social considerable. Sin embargo, en esta ocasión, la situación tomó un giro inesperado, un desvío del camino predecible de ovaciones y flashes. Recientemente surgieron informes, vídeos de dudosa calidad pero alto impacto, que circulaban a velocidad de vértigo por internet, mostrando un altercado, un momento de tensión palpable, en el que se veía a Can Yaman visiblemente molesto, interactuando de una manera que francamente no solemos ver en él, al menos no públicamente, en las ocasiones donde se muestra más accesible y sonriente. Las imágenes, como suele ocurrir en estos casos de viralización instantánea, eran un tanto ambiguas, abiertas a múltiples interpretaciones, y como suele suceder en la era digital, las interpretaciones empezaron a volar por los aires como palomas descontroladas. Algunos decían que era su temperamento, su famoso carácter latino, otros decían que era una reacción a una provocación, a un acoso continuado, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, no faltaron las teorías conspirativas más descabelladas, esas que buscan el drama donde quizás solo hay una persona agobiada. La verdad es que la incertidumbre alimentaba el debate, las especulaciones eran infinitas, y el silencio del actor solo servía para echar más leña al fuego de los rumores. Hasta ahora, Can Yaman había mantenido un perfil bajo respecto a este incidente, dejando que los rumores corrieran libremente, que las aguas turbias siguieran agitadas. Pero la espera ha terminado. Finalmente el actor, el ídolo de masas, ha decidido hablar. Y no de cualquier manera, no con un comunicado genérico y aséptico, sino a través de una declaración que se puede calificar de impactante, de honesta, de valiente y sobre todo, profundamente esclarecedora. Lo que Can Yaman ha revelado no solo arroja luz sobre lo sucedido en aquel aeropuerto, sino que también nos ofrece una perspectiva mucho más profunda y necesaria sobre la presión inmensa a la que están sometidos los personajes públicos, especialmente aquellos que, como él, viven bajo un escrutinio constante, donde cada paso, cada gesto, cada palabra, es analizada y diseccionada hasta la saciedad. La declaración completa, que ha sido compartida en varias plataformas digitales y analizada al detalle por medios de comunicación de todo el mundo y por sus miles de seguidores, es un verdadero documento para entender las dos caras de la moneda de la fama. Lo primero que debemos destacar, y que resalta de forma inmediata, es el tono con el que Can Yaman aborda el tema. Lejos de ser evasivo, de ponerse a la defensiva o de culpar ciegamente a los demás, se muestra reflexivo, vulnerable incluso, pero con una firmeza en sus convicciones que es digna de admiración. Explica que el incidente fue el resultado de una acumulación de situaciones, de un cúmulo de estrés acumulado durante un periodo prolongado, y de una falta de respeto que, según sus palabras, se había ido perpetuando en el tiempo. No se trata de justificar una mala reacción, de buscar una excusa barata, sino de contextualizarla, de darle un marco de comprensión.
Can Yaman ha explicado que si bien entiende perfectamente la admiración y el cariño inmenso que recibe de sus fans, hay límites que sencillamente no deben ser cruzados, límites que protegen la dignidad y la salud mental de cualquier ser humano. En el aeropuerto, según narra, se sintió acorralado, invadido en su espacio personal de una manera que para él resultó insostenible, insoportable. Detalló con una claridad que desarma, que no se trataba de un enfado irracional o desproporcionado, sino de una respuesta, quizás imperfecta, a lo que él percibió como una falta de respeto flagrante hacia su persona y hacia su privacidad. Habló con franqueza sobre cómo los paparazzi y algunos seguidores, en su afán desmedido por conseguir una foto exclusiva, un autógrafo codiciado, o simplemente un contacto efímero, cruzan líneas invisibles, difuminan las fronteras, olvidando que detrás de la figura pública, del actor de éxito, del hombre admirado, hay una persona. Una persona con sentimientos, con emociones, con necesidades básicas de espacio, de tranquilidad, de poder simplemente respirar sin sentirse observado o acosado. En sus propias palabras y parafraseando un poco lo que se ha podido leer y escuchar de sus declaraciones, Can Yaman expresó algo así como: había llegado a un punto en el que sentía que mi espacio personal, ese santuario íntimo que todos necesitamos, estaba siendo constantemente vulnerado. En ese momento en el aeropuerto, la situación se volvió demasiado abrumadora, demasiado intensa. Sentí la necesidad imperiosa, casi un instinto de supervivencia, de poner un límite claro, de defender mi derecho fundamental a tener un momento de paz, de tranquilidad, de no ser constantemente asediado por miradas, cámaras y peticiones. Esta declaración es crucial, es de una importancia capital, porque humaniza a Can Yaman de una manera espectacular. Nos recuerda a todos nosotros que lo admiramos desde la distancia, que a pesar de su fama mundial, de su atractivo arrollador y de los personajes cautivadores que interpreta en la pantalla, él es, ante todo, un ser humano. Y los seres humanos, en determinadas circunstancias, bajo una presión extrema, podemos reaccionar de formas que quizás no son las ideales, que pueden parecer desmedidas a ojos externos, pero que responden a nuestras emociones más profundas, a nuestra necesidad de autoprotección y a la búsqueda de un equilibrio personal. No está negando que hubo un momento de tensión, un instante de fricción, pero sí está matizando la narrativa simplista y a menudo sensacionalista que se ha creado a su alrededor, una narrativa que en ocasiones lo pinta como alguien impulsivo, difícil, o incluso problemático. Can Yaman también ha querido aprovechar esta oportunidad de oro, esta plataforma que le brinda su notoriedad, para lanzar un mensaje mucho más amplio, un llamado a la reflexión colectiva sobre la importancia vital del respeto en las interacciones entre figuras públicas y el público en general. Subrayó con una convicción admirable que el apoyo y la admiración son un regalo maravilloso, un tesoro invaluable para cualquier artista, pero que este apoyo incondicional debe ir de la mano, acompañado de la consideración y el respeto intrínseco hacia la persona que está detrás del personaje. Es en esencia un llamado a la empatía, a la reflexión para todos nosotros, para recordar que detrás de cada perfil famoso en redes sociales, detrás de cada portada de revista, detrás de cada anuncio publicitario, hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propios límites. Una parte, quizás la más crucial y conmovedora de su declaración, ha sido la forma en que se dirige a sus seguidores más leales, a ese ejército de fans que lo apoyan incondicionalmente. Ha expresado su gratitud más profunda por el apoyo incondicional que recibe, ese cariño que lo impulsa a seguir adelante, pero también ha pedido, con humildad y sinceridad, su comprensión. Ha invitado a sus fans a ser conscientes de la presión extrema que implica ser una figura pública, a entender que la línea entre la admiración y la invasión puede ser muy delgada, y a comprender que en ocasiones, la necesidad de un respiro, de un espacio para ser uno mismo, es absolutamente fundamental para la salud mental y el bienestar. No busca generar lástima ni victimizarse, sino generar empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Quiere que entendamos que la línea entre la admiración sana y la obsesión invasiva puede ser muy delgada, y que es responsabilidad de todos, tanto de las figuras públicas como del público, mantenerla intacta y respetarla. Es realmente interesante observar cómo Can Yaman ha gestionado esta situación delicada. En lugar de esconderse, de ignorar las críticas o de quejarse en privado, ha decidido enfrentar el asunto de frente, con una declaración que parece haber sido cuidadosamente pensada, meditada y construida con inteligencia emocional. Esto demuestra una madurez y una capacidad de análisis notables.
Está utilizando su voz, su poderosa influencia, no solo para defenderse, sino para educar, para establecer límites claros y saludables, y para generar un diálogo constructivo sobre la compleja dinámica que existe entre las celebridades y el público en la era digital. La forma en que los medios de comunicación han reaccionado a su declaración también es digna de mención. Muchos han aplaudido su honestidad, su valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado y a menudo tabú. Otros quizás seguirán buscando interpretaciones más sensacionalistas, alimentando el circo mediático, pero la verdad es que Can Yaman ha puesto sus cartas sobre la mesa, ha mostrado su juego. Ha ofrecido su versión de los hechos, una versión que apela a la comprensión, al respeto mutuo y a la humanidad compartida. Este incidente, aunque lamentable en sí mismo, aunque pudo haber sido evitado con un poco más de conciencia y respeto por ambas partes, nos ofrece una ventana privilegiada a la realidad de la vida de una estrella global. Nos muestra que por muy exitosos, admirados y glamurosos que sean, también enfrentan desafíos, presiones y momentos de estrés que nosotros, como espectadores o como seguidores, a menudo no percibimos o no queremos ver. La constante exposición mediática a la casi inexistente privacidad, la exigencia de estar siempre perfectos, accesibles y sonrientes, todo esto puede generar situaciones de estrés y agobio que, en un momento dado, pueden derivar en momentos de tensión, en reacciones humanas. Can Yaman no solo ha hablado sobre el incidente específico, sino que también ha reafirmado su compromiso inquebrantable con su carrera, con su arte y sobre todo con sus fans. Ha dejado claro con una contundencia que transmite seguridad, que este malentendido o esta situación particular no va a definir su relación con el público, sino más bien a fortalecerla, a hacerla más sólida y más profunda a través de una mayor comprensión mutua y un respeto renovado. Ha transmitido un mensaje de continuidad, de que seguirá trabajando con pasión en sus proyectos, que sigue aprendiendo y creciendo como artista y como persona, y que sigue valorando enormemente el cariño y el apoyo que recibe de sus seguidores. En resumen, la impactante, sincera y reveladora declaración de Can Yaman sobre el incidente del aeropuerto nos presenta a un hombre que, ante una situación de presión, de posible invasión a su espacio personal, ha decidido usar su plataforma de una manera responsable y madura para defender su derecho a la privacidad y a la tranquilidad. Lo ha hecho de una manera reflexiva, adulta y honesta, buscando activamente la comprensión de sus seguidores y lanzando un mensaje fundamental sobre la necesidad imperiosa del respeto mutuo en la interacción entre figuras públicas y el público. No ha buscado excusas baratas, sino explicaciones claras y transparentes, y ha abierto una puerta a un diálogo necesario y constructivo sobre los límites en la interacción pública. Ha sido un verdadero placer, un honor compartir con ustedes este análisis detallado de la situación. Espero de corazón que esta explicación les haya sido útil, que les haya aportado una nueva perspectiva y que les haya dado una visión más clara de lo que Can Yaman ha querido comunicar. Ahora, llega el momento que más me gusta, el momento de escucharlos a ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué opinan de su declaración? ¿Les parece justificable su reacción? ¿Han experimentado algo similar en sus vidas, ya sea como fans que han llevado su admiración demasiado lejos, o como personas que se han sentido invadidas en su espacio? Dejen sus opiniones, sus comentarios, sus reflexiones y sus experiencias en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y me encanta que creemos comunidad aquí, en este vuestro espacio. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo de valor y les ha gustado, no olviden dejar un generoso me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les podría interesar esta noticia y esta perspectiva tan humana. Y por supuesto, si todavía no son parte de nuestra increíble familia, pulsen ese botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita. No se arrepentirán, se los prometo. Muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado hasta el final. Ha sido un viaje muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más comunidad. Cuídense mucho, sean felices. Adiós.